Muy buenas, de nuevo. Este comentario 15º va a tratar sobre la idea de artes sustantivas. El sintagma artes sustantivas es un sintagma que acuñó Bueno y que se refiere a lo que en otros contextos pues se llaman bellas artes, ¿no? O artes contemplativas, o artes superfluas, o artes estéticas, o artes puras, o artes nobles, inútiles, etc., ¿no? Bueno, prefirió esta denominación, artes sustantivas, porque todas esas otras pues son muy oscuras, ¿no? Y estas artes, pues bueno, las artes comenzaron siendo las bellas artes, estas artes sustantivas, comenzando, bueno, que nos referimos pues a la pintura, a la escultura, la literatura, la música, etcétera, vamos, el conjunto típico de las artes. Comenzaron siendo oficios que estaban al servicio de otras cosas, al servicio de la religión, de la política, del ejército, de los intereses de ciertas clases sociales, etcétera, etcétera. Y a lo largo de un proceso histórico que culmina más o menos en el siglo XVIII, pues fueron de alguna manera emancipándose de esos servicios y conformándose como actividades autónomas, ¿no? Y entonces, por eso Bueno las llamó sustantivas, porque dejaron de ser adjetivas, es decir, de estar al servicio de otra cosa, como los adjetivos están al servicio del nombre, y pasaron a tener una sustantividad propia, ¿no? La distinción entre artes sustantivas y artes adjetivas pues corre paralela a la distinción que Bueno estableció entre filosofía sustantiva y filosofía adjetiva. La filosofía adjetiva es la que está al servicio de una institución, mientras que la filosofía sustantiva es la que diríamos tiene cierta autonomía y por tanto se cultiva pues sin tener que ser sierva de otros intereses distintos de su propio cultivo, ¿no? Claro, las teorías de las artes que los filósofos construyeron desde la antigüedad hasta el siglo XVIII, pues tenían como referencia las artes adjetivas. Y solamente a partir del siglo XVIII se empieza a construir esta idea de artes sustantivas, porque es entonces cuando esas artes, por razones bueno, pues económicas, políticas, etcétera, etcétera, se convierten, logran cierto grado de autonomía, ¿no? Bien. Bueno intentó caracterizar estas artes sustantivas y ver en qué consistía esta sustantividad, y yo voy a exponer ahora su teoría, más o menos, porque no es fácil, porque es una teoría que yo creo que está inconclusa, y que es una teoría que tiene un montón de problemas y de ambigüedades, y que precisamente por esos problemas y por esas ambigüedades yo voy a proponer luego una teoría alternativa que creo que soluciona esos problemas y que disuelve esas ambigüedades, las aclara, y voy a dar los argumentos para mantener esa teoría, ¿no? Bueno, la teoría de las artes sustantivas de Bueno tiene varios problemas. El primer problema es que yo creo que se puede decir que Bueno tiene dos teorías del arte, dos criterios diferentes para caracterizar las artes sustantivas, y dos criterios que son incompatibles. Cuando se refiere a la música no vocal y a las artes abstractas, él utiliza una idea de arte, entendido el arte sustantivo como arte autorreferente. Por ejemplo, las conexiones entre las diferentes partes de una fuga no requieren referirse a nada que esté fuera de la fuga. Y la música instrumental pues no se refiere a nada que esté fuera de ella. Y las referencias que pueda tener fuera pues son consideradas como accesorias o irrelevantes, o incluso son consideradas un estorbo, ¿no? Pero en el resto de las artes, que no son abstractas,
como por ejemplo en la literatura, en la pintura, en la escultura, etcétera, etcétera. Desde luego, singularmente en la literatura y en el teatro, por supuesto, y en el cine, etcétera, pues la sustantividad de la obra de arte la cobra en el plano alegórico, es decir, la cobra en la referencia que la obra de arte hace a la realidad que es externa a la obra, ¿no? Y entonces estas dos teorías pues están, esto se ve muy claro en un trabajo que tiene Bueno analizando la poética sustantiva de un poema, un soneto de Lope de Vega. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que aquí tenemos dos teorías del arte y de la sustantividad del arte que son diferentes, que son incompatibles y que están como justapuestas. Este es uno de los problemas que tiene la teoría del arte de Bueno. El otro problema que tiene la teoría del arte de Bueno es que Bueno fue ensayando una serie de rasgos para caracterizar las artes sustantivas, pero que esos rasgos no son distintivos, no logran establecer una distinción entre las artes y lo que no son artes. Por ejemplo, uno de estos rasgos es decir que las obras de arte sustantivo están alejadas de la prosa de la vida. Efectivamente lo están, pero esta característica por sí sola pues no basta, porque también lo lúdico, el juego, el ocio, el deporte y también lo sagrado, lo santo, lo fetiche, lo luminoso está dado fuera de la prosa de la vida, alejado de la prosa de la vida, y sin embargo no es arte sustantivo. Incluso también en las ciencias hay muchos teoremas científicos que están muy alejados del sentido común y de la prosa de la vida, y que sin embargo las ciencias pues tampoco son artes, ¿no? También otra de las características que dio Bueno es que las obras de arte sustantivo son enigmáticas, pero esta característica también es genérica, porque hay muchos aspectos de la técnica humana no artística que pueden considerarse enigmáticos, y hay muchos aspectos de las ciencias que pueden considerarse también enigmáticos, con lo cual esta característica tampoco vale como rasgo distintivo. Dice Bueno que las obras de arte sustantivo están dadas en el contexto de la materia ontológico general, pero ese tampoco es un rasgo distintivo, porque también las técnicas, las ciencias, el hacer humano, etcétera, etcétera, está dado en el ámbito de la materia ontológico general, porque en el ámbito de la materia ontológico general está dada toda la realidad realmente, ¿no? Y de hecho, Bueno, cuando hace análisis de obras de arte, no se acuerda en general de la materia ontológico general, sino que hace análisis pues tomados de la inmanencia del mundo, cuando analiza poemas, cuando analiza como ese de Lope que decíamos, como analiza novelas como La colmena de Camilo José Cela, cuando analiza obras de pintura, esculturas, composiciones musicales, etcétera, etcétera, ¿no? También en otro momento dice que las obras de arte deben interpretarse en el contexto del eje radial. Claro, el eje radial no es la materia ontológico general, eso ya para empezar. Y luego este requerimiento pues también es muy ininteligible, porque esas obras de arte que son alegóricas y que se refieren al mundo, pues se refieren tanto a aspectos angulares como circulares como radiales, como se ve por ejemplo en el poema ese de Lope de Vega que digo que analiza. Otras veces también en algún texto ha puesto Bueno que las obras de arte hay que interpretarlas en relación con lo divino tal como lo entiende Platón. Pero eso es también raro. En principio lo divino está en el eje angular, en el materialismo filosófico, como sabemos, en el de Bueno por lo menos, y desde luego lo divino de Platón son los dioses secundarios, que los dioses secundarios son el delirio mitológico falso para el materialismo filosófico. Entonces tampoco se entiende muy bien. Desde luego, en todo caso, Bueno nunca defendió que los contenidos artísticos sean trascendentes al mundo, y que estén situados más allá del mundo real. Yo creo que eso no es bastante contrario al materialismo.
Entonces yo creo que todos estos rasgos o no son efectivos o, o no son específicos. ¿eh? Eh, Porque las artes no parece que tengan ningún privilegio en este asunto, y entonces no nos sirven para distinguir las artes de lo que no son artes, ¿no? Luego, bueno habló también de que las obras de arte sustantivo son alegóricas. Bueno, son alegóricas algunas, como dije antes, porque, por ejemplo, la música vocal no es alegórica, la música no vocal, perdón, es autoórica. Y en todo caso, el ser alegórico también es un rasgo genérico, porque las alegorías también están presentes en las obras filosóficas, en las obras jurídicas, en las obras científicas y técnicas, políticas, etcétera, etcétera. Y esto tampoco es un rasgo distintivo de las artes. Luego, bueno, también dio una teoría de la música como volumen sonoro tridimensional, que es una teoría muy interesante, muy útil, porque es útil para definir la música frente a los sonidos que no son música, ¿eh? Pero yo no creo que valga tampoco para definir la música como arte sustantivo, la música sustantiva, porque la música adjetiva también tiene esas mismas tres dimensiones, ese mismo volumen sonoro tridimensional, ¿no? Entonces no me parece que sea distintivo tampoco. Y luego la teoría de bueno tiene una serie de ambigüedades importantes. Por ejemplo, una de las ambigüedades es si las obras de arte son instituciones culturales o no. En algunos textos, bueno, dice que no, que las obras de arte están fuera de la cultura y las compara con los teoremas de las ciencias, etcétera, etcétera. Pero luego en su trabajo sobre las instituciones, en su filosofía de las instituciones histórico-culturales, pues él cita muchísimas instituciones culturales que son artísticas, pues como edificios, poemas, esculturas, retratos, partituras, grabaciones, instrumentos, sonetos, conciertos, libros, etcétera, etcétera, ¿no? Con lo cual aquí no sabe uno realmente a qué atenerse, ¿no? Otro asunto ambiguo o controvertido es si las obras de arte están dadas o no al margen de la finalidad, porque en algunos textos efectivamente bueno defiende explícitamente que las obras de arte sustantivo no tienen finalidad alguna, que están dadas al margen de finalidad, y que lo mismo que una piedra no puede ser ciega porque el ver no es un atributo de las piedras, pues entonces las artes sustantivas no hay que hablar de ellas con respecto al fin porque están al margen de los fines objetivos. Pero claro, por otro lado luego dice que ciertas obras de arte están hechas para ser exploradas. Claro, si están hechas para ser exploradas, entonces tienen una finalidad, que es ser exploradas, ¿no? Y cuando habla de las obras de arte que tienen funciones alegóricas, es decir, que se refieren a otras cosas del mundo, pues claro, las alegorías también tienen una finalidad, porque las alegorías se hacen o bien para entender la realidad a la que se refieren, o bien para explorar posibilidades de la realidad nueva, etcétera, etcétera. Entonces esta cuestión de la finalidad pues queda aquí muy, muy rara. Y luego, por otro lado, como ya dije en otro momento, la idea de que las artes están al margen de la finalidad tiene una estirpe idealista, yo creo kantiana, muy importante, y que es necesario subrayar. Otro caso de posiciones ambiguas de bueno son en torno a si las artes son como las ciencias, si se parecen a las ciencias, etcétera, si hay eliminación del sujeto en las artes o no. Desde luego, bueno, por un lado dice que que hay eliminación del sujeto, pues porque el artista puede desaparecer o lo que fuera, pero bueno, esto es también un rasgo genérico, porque también en las técnicas el que hace un artefacto técnico puede desaparecer y el artefacto sigue ahí, ¿no? Entonces yo no veo que esto sea un rasgo distintivo en ningún sentido. Y luego lo que desde luego bueno también reconoce en otro lado, y por eso es la ambigüedad, es que las obras de arte no existen si no existen espectadores, si no existen receptores, de alguna manera, espectadores de la obra de arte, ¿no? Y claro, esto las diferencia muchísimo de las ciencias y no las diferencia de las técnicas,
porque en las técnicas también los objetos tienen que tener sujetos que los utilicen y que les den sentido, ¿no? Entonces, bueno, utiliza ahí una idea de cierre fenoménico que yo no entiendo, no sé, porque el cierre fenoménico también lo hay en las técnicas y en las tecnologías y en otros muchos contextos. Y lo que no se entiende es que aquí por qué en el Quijote hay un cierre fenoménico, por ejemplo, y entonces se puede eliminar el sujeto de alguna manera, de la manera que sea, aunque bueno, no lo aclara. Y sin embargo, por ejemplo, en la ética de Spinoza no hay un cierre fenoménico, no habría ese cierre, sí, porque la ética de Spinoza no la solemos considerar una obra de arte, no habría ese cierre fenoménico y entonces el sujeto no quedaría eliminado. Yo esto realmente no sé a qué se refiere, y cuando uno pone ejemplos como este del Quijote y la ética comparativamente, pues es imposible de saberlo, ¿no? Bien. Otra cuestión que ha sido ambiguo en este asunto, porque en los textos trata una cosa al lado de la otra y entonces eso puede inducir a confusión, y esto ha inducido a confusión, porque hay una serie de autores, de seguidores de Bueno, que ya en varias ocasiones pues han confundido lo sustantivo con lo sustancial, y eso son dos cosas diferentes. Lo sustantivo se define frente a lo adjetivo. Lo adjetivo depende de otra cosa, como el adjetivo depende del nombre, mientras que lo sustantivo se sostiene por sí mismo. Y otra cosa es lo sustancial y lo accidental, pero lo sustancial se define frente a lo accidental o frente a lo esencial, y entonces en el sustancialismo actualista de Gustavo Bueno, lo sustancial se entiende como la invariante en el conjunto de transformaciones, pero esto yo no veo que tenga nada que ver con el arte, porque las sustancias se dan en el arte y se dan en muchos otros contextos, ¿no? Bien, bueno, pues no voy a seguir por esta vía crítica, pero vamos, ya se dan cuenta de que la teoría de Bueno es... yo creo que sencillamente lo que está, vamos, por mi conocimiento de su propia biografía y las discusiones que yo tuve con él sobre estos asuntos, yo creo que la teoría de Bueno sobre las artes sustantivas sencillamente es que quedó inacabada, es que Bueno estaba como haciendo prospecciones y no llegó a tener una teoría bien construida sobre las artes, y por eso hay todas estas ambigüedades, todas estas contradicciones internas entre unos textos y otros, y por eso hace falta pues proponer alternativas a esta situación, ¿no? Es decir, hace falta seguir desarrollando la teoría de las artes para que adquiera coherencia y unidad, ¿no? Entonces, la propuesta alternativa que yo hago es la siguiente. Las artes son un producto del hacer humano, vienen de las técnicas y pertenecen al género de las técnicas y las tecnologías. Son técnicas y tecnologías. El problema es que son técnicas y tecnologías a las que hay que buscarles unos rasgos específicos, porque tienen unos rasgos específicos frente a las técnicas y tecnologías no artísticas. Bien, en una técnica y en una tecnología, para entender cualquier artefacto técnico-tecnológico hace falta referirse al fin objetivo que persigue. Por ejemplo, las técnicas médicas y las tecnologías médicas tratan de curar a los enfermos. Las técnicas aeronáuticas tratan de transportar cargas por el aire. Las técnicas militares persiguen ganar las guerras. Entonces, todas las técnicas y las tecnologías tienen que tener un fin. Y esto se opone directamente a la teoría de las artes de Kant en la crítica del juicio, y a la idea esa de Bueno de que las artes sustantivas están dadas al margen de la finalidad, y a la filosofía también en la actualidad de Randall Dippert, en un libro que se titula Artifacts, Artworks and Agency. Yo creo que las obras de arte sustantivo tienen un fin objetivo, no están dadas al margen de la finalidad. ¿Y por qué? Pues porque cualquier institución cultural que sobrevive siglos
pues tiene que tener un fin objetivo por encima de la voluntad de los fines subjetivos, porque si no, no se sostendría, y si cambia de fin, pues tiene que cooptar otros fines, etcétera, etcétera, ¿no? Lo que ocurre es que las artes en principio eran adjetivas, sus fines eran religiosos, militares, políticos, etcétera, etcétera, y cuando se emancipan pues tienen que cooptar nuevos objetivos específicos, porque ya no tienen esos fines que tenían, que eran acompañar a esas otras actividades, ¿no? Bien. Y entonces hace falta pues preguntarse por los fines o objetivos de las artes sustantivas. Y luego lo que yo creo que también es importante tener en cuenta es que las artes sustantivas están dadas en el mundo, y entonces tienen que tener siempre contenidos analógicos con respecto a otras configuraciones del mundo y de la realidad, y eso porque no pueden salir de la nada, sencillamente tienen que salir pues de la inmanencia del mundo, Tienen que, las formas tienen que estar tomadas del mundo real, de las categorías del ser y de las categorías del hacer, y entonces la idea es esta, ¿no? Entonces la idea es que la esencia de las artes sustantivas es en último término cognoscitiva, analítica, exploratoria, y no sistemática. Es decir, que lo que hacen las artes sustantivas es analizar la realidad, estableciendo comparaciones entre la obra de arte y la realidad, estableciendo analogías, etcétera, etcétera, explorar la realidad, pues explorando nuevas configuraciones, nuevas conformaciones, nuevas composiciones de las formas ya conocidas, etcétera, etcétera, ya sean naturales o humanas, explorando el mundo con nuevas composiciones y morfologías, sin tener en principio ninguna restricción, y tienen estas funciones exploratorias y analíticas, pero lo distintivo de ellas es que llevan a cabo esta exploración y este análisis de una manera no sistemática. Entonces, voy a intentar ahora ser muy preciso en este punto. Yo creo que desde el materialismo filosófico, las ciencias estrictas realizan una exploración y un análisis sistemático, riguroso, de regiones, de partes de la realidad, que son las categorías y que quedan ordenadas por principios y por teoremas. Por su parte, las técnicas y las tecnologías en general llevan a cabo una exploración y un análisis de regiones también, son regionales, definen categorías, pero ahí esa exploración y ese análisis no está regido tanto por principios y teoremas, sino que está organizado por principios prácticos, por fines prácticos. Esto ya lo explicamos cuando hablamos, ya lo expliqué en los comentarios pasados, concretamente en el comentario 8 acerca de la idea de sistema, y los comentarios subsiguientes cuando apliqué en el comentario 9 la idea de sistema a los sistemas técnicos y tecnológicos. O sea que ya hemos hablado de las ciencias, de las técnicas. Ahora, la filosofía sustantiva. La filosofía sustantiva es una exploración y un análisis en segundo grado, que está ordenada por el fin de construir un sistema filosófico. O sea que la filosofía sustantiva es sistemática. Esto ya lo expuse también en el comentario 11, en el comentario 10. O sea que la filosofía es análisis y exploración en segundo grado de la realidad, pero análisis y exploración sistemática. Y las artes sustantivas son análisis y exploración de partes de la realidad, y un análisis y exploración de partes de la realidad que no es sistemático, ¿no? Para volver al ejemplo que citaba antes del Quijote y la ética, de sus diferencias, diríamos que el Quijote es un análisis y una exploración no sistemática de ciertas partes de la realidad, la nación española, etcétera, etcétera, los determinados caracteres, etcétera, mientras que la ética de Spinoza sería una exploración y análisis sistemático de la realidad tomada en segundo grado, y por eso se diferenciarían. No sería por ausencias de finalidad o por otro tipo de cosas, sino que sería por estas características, ¿no?
Entonces, esta teoría de las artes, desde luego, no implica, cuidado, porque esto ya me ha ocurrido a mí al exponerla, esta teoría de las artes no implica decir que las artes sustantivas sean una imitación de las obras de la naturaleza o una imitación de Dios, etcétera, etcétera. No. Las obras sustantivas se dan en continuidad con las técnicas y tecnologías muy heterogéneas, y la naturaleza de esas técnicas y tecnologías no es solamente imitativa, sino que entonces no hay imitación. Y luego aparte, si en el caso de que cuando hay imitación, cuando la hay, porque puede haberla, en realidad no es una imitación, lo que hay es una comparación y una toma de partes de la realidad externa a las artes, ¿no? Y entonces lo que hay es un análisis y una exploración hasta cierto punto racional, razonada de la realidad, y luego esas analogías y esas exploraciones que hacen las artes sustantivas pueden tomar como referencia los entes de la naturaleza, las categorías del ser, pero también pueden tomar como referencia las cosas y los procesos hechos por los hombres en otros contextos, que son las categorías del hacer, ¿no? Entonces, esta filosofía, esta idea de arte sustantivo, tal como la acabo de definir, está completamente alejada del subjetivismo, completamente alejada de esta idea de la imitación, completamente alejada de la idea de que las artes son dispositivos comunicativos, como si fueran lenguajes cuya función fuera representativa o ya no digamos que fuera expresiva, como sistemas de comunicación. Pues no, es una teoría que va también en contra del formalismo. Las obras de arte no son autorreferentes, siempre hay que conectarlas con el resto del mundo, y esto incluso en el caso de las obras de arte abstractos y de la música no vocal. De las obras de arte abstractos y de la música no vocal hablaré en el siguiente comentario, en el que haré una comparación entre estas artes sustantivas abstractas y las ciencias formales. Para discutir el estatuto ontológico de unas y de otras. Bueno, esta idea de artes así expuesta pues tiene muchas ventajas, ahora las vamos a ver, pero una de ellas es que de ellas se deduce una clasificación de las artes que es interna. Las artes desde luego tienen que ver con fenómenos, con formas, y dadas a escala perceptiva humana, y por eso tienen que ver fundamentalmente con la vista y con el oído. Y el criterio más importante para clasificarlas es distinguir las que usan el lenguaje humano de palabras y las que no lo usan. Porque las que usan el lenguaje humano de palabras siempre tienen que ser alegóricas. Esa es la primera cuestión, porque el lenguaje humano de palabras lo es, ¿no? Y entonces, y siempre tienen que ser procesuales, porque el lenguaje humano de palabras también siempre es procesual. Y esto es lo que ocurre con la literatura, con el teatro y con el cine. Frente, por ejemplo, a la escultura, que no usa el lenguaje humano de palabras, en principio directamente, y que por tanto no es procesual, sino que es configuracional. Y las artes que utilizan el lenguaje humano de palabras, que son siempre alegóricas y procesuales, son por lo tanto psicagógicas en cierto sentido. La función psicagógica no puede estar ausente, porque hay que ir conduciendo al receptor. Se le va conduciendo al receptor a través de un proceso que es el proceso de la obra teatral, del montaje cinematográfico, del tiempo narrativo literario, etcétera, etcétera. Por otro lado están las artes visuales no verbales, que son las llamadas artes plásticas, que claro, gozan como una especie de privilegio de inmediatez, de concreción, de claridad, de distinción propia de la percepción visual. Son artes poéticas, implican la construcción de objetos, tienen los límites pues también de esa materialidad, y desde luego también son alegóricas y exploratorias, no sistemáticas. La danza y las obras de música de arte no vocal son artes procesuales abstractas, y de ellas también, pues como digo, hablaré en el siguiente comentario. La distinción entre el arte abstracto y el arte representativo no es una distinción que pueda utilizarse en la clasificación de las artes, porque hay artes
que hay artes en las que la variedad abstracta no existe, todas las que utilizan el lenguaje. Y luego hay artes en las que un mismo arte, la pintura, la escultura, etcétera, puede tener la variedad abstracta o la variedad representativa. Y de todas maneras, como voy a decir en el comentario próximo, incluso las artes abstractas, por ejemplo la pintura abstracta, la escultura abstracta, etcétera, etcétera, tienen morfologías, claro, porque las tienen que tener porque están dadas a la escala de la percepción visual, y esas morfologías tienen que estar sacadas de algún lado, o sea que no son tan abstractas como ordinariamente se piensa. Bueno, voy a resumir ahora muy brevemente para terminar cuáles son las ventajas de la idea de artes sustantivas que yo he propuesto. Bueno, yo creo que las ventajas son las siguientes. La primera es que se establece un criterio claro para caracterizar las artes sustantivas y un criterio que es totalmente compatible con los principios del materialismo filosófico. Las artes sustantivas son técnicas y tecnologías que analizan y exploran parcelas de la realidad de un modo no sistemático. Este criterio es unívoco y vale tanto para las artes abstractas, incluida la música instrumental, como para las no abstractas. Es decir, que también en las abstractas hay un análisis y una exploración de partes de la realidad de un modo no sistemático. Bien, desde luego las obras de arte son instituciones histórico-culturales, pero vamos, esto es una cosa que no tiene yo creo que ninguna duda. Los intentos de explicar las artes sustantivas que apelan a enigmas o a inspiraciones divinas o a la materia ontológico general, etcétera, etcétera, lo único que hacen es explicar lo oscuro por lo más oscuro y entonces no explican nada. Yo creo que son pseudoexplicaciones. Esta concepción permite entender la proximidad histórica y morfológica y procesual de las artes con las técnicas y con las tecnologías, y también ver sus diferencias. Las técnicas y las tecnologías están al servicio de fines prácticos. En el caso de las artes sustantivas, el fin es el análisis y la exploración no sistemática de las partes de la realidad a las que va referida la obra de arte. Este criterio yo creo que permite también distinguir muy bien las obras de arte sustantiva de las ciencias y de la filosofía sustantiva. En las ciencias hay principios y teoremas y hay eliminación total del sujeto. En las artes sustantivas no. La filosofía es sistemática y es de segundo grado, mientras que las artes sustantivas son de primer grado y son no sistemáticas, con lo cual también la distinción es muy clara. Luego esta propuesta, como he dicho antes, evita la tesis de que las artes sustantivas estén dadas al margen de la idea de finalidad. Yo creo que esa tesis es una tesis propia del idealismo, y del idealismo trascendental kantiano concretamente, y es completamente contraria al materialismo. Aquí no, en este criterio que yo doy, las obras de arte sustantivas tienen una finalidad objetiva, y esa finalidad objetiva es la exploración y el análisis no sistemático de parcelas de la realidad, y por eso tienen su interés, y por eso se mantienen en el tiempo, y por eso interesan a los espectadores y a los artistas. Y luego la teoría, esta propuesta, pues permite hacer una clasificación interna de las artes según las modulaciones internas de su propia materia, pues por ejemplo, que tengan lenguaje humano de palabras o que no tengan lenguaje humano de palabras, que sean procesuales o que sean configuracionales, etcétera, etcétera. Bueno, pues con esto doy por terminado este comentario, y en el próximo comentario, que es el comentario 16º, hablaré de la ontología de las ciencias formales y de las artes abstractas para intentar entender cómo funcionan los procesos alegóricos y exploratorios en las artes abstractas y cuál es su estatuto ontológico. Muchas gracias por su atención.